Bueno, bienvenidos a TV Historia. En el día de hoy vamos a estar escuchando el relato de tres compañeras que nos van a contar sobre la educación y la civilización en Grecia, Roma y Egipto. Bueno, esperemos que les guste este programa y que lo disfruten con nosotros. Bueno, les voy a contar un poco cómo era la educación en Grecia. Era una educación muy reducida de oportunidades. Era más bien para las familias adineradas que podían pagar esta formación. A los pobres, que eran los esclavos, se les enseñaban oficios para servir a sus patrones. En Esparta le daban prioridad a la formación física porque pretendían formar buenos militares, y en Atenas le daban prioridad a la formación intelectual porque pretendían formar buenos ciudadanos. De todos modos, existían como ciertas etapas para la formación del hombre griego, donde el niño hasta los 7 años permanecía en su hogar, siendo criado por su madre y a veces por una esclava que los cuidaba. Les contaban mitos y leyendas, y a la niña se le enseñaban las actividades domésticas para en un futuro ser buenas esposas. La educación de los niños no intervenía el hombre porque eso era una actividad que debía hacer la mujer. Entre los 7 y los 12 años el niño asistía a la escuela, donde el maestro le enseñaba a leer y a escribir. Comenzaban a escribir en el piso con un punzón sobre tablillas enceradas, y la esclava lo acompañaba a la escuela, le llevaba sus instrumentos y lo acompañaba a jugar también. Se les enseñaba formación en música y en equitación. Entre los 12 y los 18 años terminaba la formación en física, en educación física. Practicaban carreras, saltos y lanzamiento de disco, y tenía prioridad la formación, el estudio en profundidad de los autores griegos, y de esto ellos debían aprenderse los textos que les daba el maestro de memoria. Bueno, ahora vamos con unas imágenes sobre la civilización en Grecia. Esperemos que les guste. Bueno, te voy a contar un poco sobre la civilización egipcia. Surge a orillas del río Nilo, en el noreste de África, en el año 3100 a.C. aproximadamente. Ellos tenían un complejo sistema de escritura que son los jeroglíficos, y bueno, la educación allí comenzaba a temprana edad y básicamente se formaban en lectura y escritura. Los métodos de aprendizaje eran, por copia, dictado, por memoria y también recitados. Las escuelas se llamaban centros de instrucción y quedaban al lado del templo de la realeza donde estaba el faraón. No todos podían acceder allí, eran pocos quienes podían hacerlo, miembros de la realeza, por ejemplo hijos de faraones, también hijos de nobles y de personas adineradas, porque la educación tenía altos costos. También en realidad era una educación para hombres, aunque hubo alguna mujer, por ser hija de faraón, que su destino era ser sacerdotisa, porque esta escuela formaba a las personas para ser sacerdotes o escribas. El hombre ideal en esa época era el escriba, era el que tenía mejor posición en la sociedad y era el que estaba más valorado. Para ser faraón, por ejemplo,
tenía que recibirse de la escuela de los escribas, que era la de mayor prestigio. Los maestros de esas escuelas eran sacerdotes. Y bueno, las personas, todo el resto, es decir, que no podían acceder a esta educación, eran educados en sus casas por sus padres y bueno, era una educación más bien en labores, por lo general en los mismos labores que trabajaban los padres. Bueno, había mucha pesca, agricultura, cazar, etc. Bueno, más o menos eso es a grandes rasgos y en general la educación en el Antiguo Egipto. Espero haberte ayudado. Bueno, ahora vamos a disfrutar de unas imágenes sobre el arte en Egipto. Esperemos que les sean muy útiles. Ahora yo les voy a contar cómo se dio la educación en Roma. La educación en Roma estuvo muy marcada siempre por la cultura de Grecia y podemos decir que se separa en tres periodos. En el primer periodo lo que sucede es una familia como educador, en el cual el padre era como el dueño de sus hijos y este podía elegir sobre ellos. La educación se daba en las casas, las madres se encargaban en un principio de la enseñanza de que el niño aprenda a hablar y aprenda a leer, y luego a los 7 años pasaban a la enseñanza con el padre, el cual les enseñaba a leer, a escribir, a desarrollar armas, al uso de las armas, y si fuera necesario les enseñaba a cultivar la tierra, la moralidad y las leyes. Algo muy característico de este periodo era que por ley el padre podía decidir sobre su hijo, es decir, podía matarlo, por ejemplo, si no cumplía con sus expectativas o tenía algún déficit que no considerara apto. Durante este periodo la educación era accesible para todos, porque al educarse en su casa no había como un problema de clases en el cual algunos no pudieran acceder a la educación. El segundo periodo es el perteneciente a la época helenística, en la cual se instaura el sistema educativo de Grecia en Roma. La educación pasa de ser de la familia a un sistema educativo, en el cual se va a separar en 3 niveles: el primario, que abarca de los 7 a los 12 años, el secundario, que abarca de los 13 a los 16, y el terciario, que abarca de los 17 a los 20. En un primer periodo, de los 7 a los 12 años, se le va a enseñar al niño a leer, a escribir y a calcular. En el segundo periodo, de los 13 a los 16, se le va a enseñar matemática, lectura más fluida, mitología, música, historia. Y en el tercer periodo, de los 17 a los 20, se les va a enseñar oratoria y retórica. En este periodo, la educación era una educación memorística. Entonces, utilizaban la música como recurso para el aprendizaje. El docente explicaba y el alumno repetía. Durante este periodo, la educación llegaba solamente a aquellas familias con plata, a la élite, ya que las otras familias no podían acceder a la misma. Algunas veces se instruía a los obreros para que puedan trabajar en haciendas de las personas pertenecientes a la élite, y a su vez se los instruía para poder comercializar con ellos. El fin de este sistema educativo va a venir en el siglo IV con la nueva religión imperial, el cristianismo. En la misma sacará las artes liberales, como ellos llamaban, y pondrá la Biblia como objeto de estudio. Y así, poco a poco, la educación en Roma deja de ser para la élite y pasa a ser para todos los ciudadanos. Y aquí tenemos unas imágenes sobre la civilización de Roma.
Así finalizamos el programa de hoy. Esperemos que les haya gustado y que les haya sido útil. Si quieren se pueden suscribir y darle me gusta al video. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego!